Buenos días, amigos de Solo por la Música. Gracias por seguir nuestra página. Hoy quiero mostrarles mi biblioteca, que me ha tomado más de 30 años reunirla. Tengo libros de arte, de fotografía, de historia, literatura, filología y bueno, son tantos libros que he tenido que ponerlos en dobles filas para que puedan caber. Son muchísimos libros y están generalmente así, en dobles filas. Esta es una parte de mi biblioteca. Les digo, han sido más de 30 años desde que empecé a vivir acá en Cuauhtémoc, en la colonia CTM, luego ya yo solo en mi casa. Y ha sido pues mucho tiempo de dedicar horas y horas a la lectura, pero no solo a la lectura, sino también a buscar los libros que no siempre son fáciles de conseguir. Por ejemplo, esta es una colección que está sacando Editorial Alfaguara en conjunto con la Real Academia Española, la que conocemos popularmente como la Real Academia de la Lengua, y las Academias de la Lengua Española de América Latina. Son libros que han marcado no solo a la literatura latinoamericana, sino mundial. Por ejemplo, La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, en una edición conmemorativa que, les digo, está sancionada por la Real Academia Española y las Academias de la Lengua Española de América Latina. Estas ediciones, además de que vienen muy hermosas en pastas duras y muy bien encuadernadas y demás, tienen la particularidad de que son además ediciones muy cuidadas, ediciones con unos excelentes prólogos, ediciones que nos dan un panorama muy completo de la obra, del contexto en que fue escrita, de su importancia lingüística, literaria, filológica, en fin. Por ejemplo, aquí tengo en mis manos El Quijote de la Mancha. Es una edición conmemorativa por los 400 años de la gran obra de Cervantes. Y esta es, yo digo que la mejor edición que uno puede tener del Quijote. Hay ediciones más caras, yo tengo ediciones más caras, más lujosas, pero esta edición tiene un prólogo de Mario Vargas Llosa, tiene estudios filológicos de Martín de Riquer, de Francisco Rico, bueno, muchísimos expertos en la obra cervantina que nos dan, digamos, un panorama y un contexto muy completo de la obra, de su importancia, de su trascendencia y por supuesto la obra en una cuidadísima edición de Francisco Rico. En fin, les digo, pues hay muchos libros hermosos que leer. Decía Humberto Eco que en el mundo hay millones de libros hermosos que nadie lee, lamentablemente. Bueno, esta es parte de mi biblioteca. Aquí están, por ejemplo, cuentos de Benedetti, de Nabokov, de muchísimos autores. En fin, mi diccionario, el diccionario de Joan Corominas, maravilloso diccionario crítico etimológico de la lengua española, el diccionario de María Moliner,
está aquí también. En fin, muchas obras importantes. Y bueno, decíamos, esta es una parte de mi biblioteca. Y acá está la parte principal de mi biblioteca. Cuando construí mi casa, lo primero que quedó terminado fue mi biblioteca. Aquí están pues muchos libros de filosofía, de literatura, mi colección de Stefan Zweig, uno de mis autores predilectos, libros de Philip Roth, que también es un escritor de mi predilección, Hemingway, John Steinbeck, en fin, muchísimos libros. Fíjense que tengo además una predilección por los libros hermosos, por los libros que no solo son valiosos en términos de su contenido, sino que son objetos hermosos en sí mismos. Por ejemplo, la edición de Los ensayos completos de Michel de Montaigne, es un libro precioso, editado en un papel muy fino, muy bello, y luego cosido a mano, empastado de lujo, en fin. Yo amo los libros hermosos, no solo por su contenido, sino que me gustan mucho los libros bellos, insisto, bellos como objeto. Por ejemplo, estos libros de el Ulises Criollo de Vasconcelos, estos libros de Galaxia Gutenberg y el Círculo de Lectores son libros maravillosos en términos de su contenido, pero también como objetos, por su calidad, son fabulosos. Aquí hay muchos libros de historia, biografías de personajes de nuestra historia y de la historia universal, ensayos también sobre historia, ensayos historiográficos. Aquí tengo muchos libros de Fernando Savater, que de joven era uno de mis autores predilectos. Aquí está su diccionario filosófico. En fin, tantos libros que leí de Fernando Savater en mi juventud. Su autobiografía, decía Fernando Savater al momento de escribir su autobiografía, que una de las cosas más placenteras de escribirla fue que mucha gente le decía que aún era muy joven para escribir una autobiografía, y dice el autor, me regocijó saber que aún soy joven para algo. Bueno, acá hay más libros. Estos libritos, por ejemplo, los conseguí hace poquito, son algunas obras de Paul Auster, que me gusta mucho, un escritor estadounidense contemporáneo, fabuloso, novelista, maestro de la estructura a la hora de narrar sus historias originalísimas. Bueno, muchos libros. Acá está parte de mi colección de las obras de Gabriel García Márquez, su autobiografía, que quedó inconclusa, solo abarca los primeros 30 años de su vida. Es esta, Vivir para contarla. Y luego la biografía que escribieron también de él, una de tantas. Estas son esta es la obra periodística reunida de Gabriel García Márquez, todo lo que él publicó como periodista, porque recordemos que él tenía una pasión literaria, por supuesto, pero también una pasión por el periodismo, y ejerció ambas de manera brillante. En busca del tiempo perdido, los 7 tomos de Marcel Proust. Debo decir que he intentado varias veces leer esa obra de Proust y jamás he podido. Es muy complicada, por lo menos para mí. No he logrado entenderla, no he logrado comprenderla, pero algún día la leeré. Pequeñas alegrías, un libro especialmente hermoso de Hermann Hesse, donde nos habla de eso, de las pequeñas alegrías que componen la vida. Pues en fin, les digo, son muchísimos mis libros.
entre que les enseño y les presumo porque estoy orgulloso de mi biblioteca. Aquí está, por ejemplo, esta obra magnífica, La piel de Zapa de Balzac, parte de su comedia humana. Este libro fabuloso, Dios no es bueno, de el polemista y filósofo Christopher Hitchens, lamentablemente fallecido de manera prematura. Libros de Stephen Hawking, en fin, como les decía, todos en dobles filas porque son muchos, muchísimos. Y acá tengo otra parte de mi biblioteca. Aquí está, por ejemplo, mi colección de Mario Vargas Llosa. Él es uno de mis escritores predilectos. Tengo toda su obra y la he leído toda. Sus novelas, sus obras de teatro, sus ensayos literarios, incluso sus libros sobre política con los que no siempre estoy de acuerdo, pero igual siempre es un placer leer a Vargas Llosa, un escritor fenomenal. Dice Mario Vargas Llosa que si sus libros ardieran en una hoguera y solo pudiera rescatar uno de ellos, rescataría este. No es este. No es este el que yo quiero mostrarles. Esta es La Casa Verde, que también es una de sus primeras obras, pero no, el que dice Vargas Llosa que rescataría es este, ya lo encontré. Es Conversación en la Catedral, una novela magnífica que está ambientada en el Perú de finales de los años 40 del siglo XX y principios de los 50, durante la dictadura de Manuel Arturo Odría. Todas las consecuencias terribles de la dictadura de Odría nos las cuenta Vargas Llosa a través de Santiago y otro personaje que se reúnen a conversar en la catedral, que es una especie de café cantina. Bueno, acá tengo, pues por ejemplo, la historia de la Coca-Cola, que escribió Mark Pendergrast, que es un libro muy interesante sobre la relevancia de esta bebida que tiene a través de Coca-Cola Company, pues una influencia mundial muy importante. En fin, acá tengo mis libros de periodismo, muchos libros de periodismo de diferentes autores. Estos especialmente son unos libros fabulosos sobre historia del periodismo, sobre periodismo radiofónico, sobre los géneros periodísticos, en fin, libros realmente muy valiosos para mí. Y acá, pues, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, este libro que es maravilloso, de Javier Cercas, El impostor, la historia de Enric Marco, un hombre que se hace pasar por un prisionero de los campos de concentración nazis y que conmueve a toda España y en buena parte a Europa completa con sus relatos y al final se descubre que es falso, que nunca estuvo en los campos de concentración, que todo ha sido una invención suya. Y bueno, Javier Cercas nos cuenta la historia de este personaje, que es una especie de Don Quijote moderno, que no quiso conformarse con su vida aburrida, con su vida rutinaria, anodina, y se inventó una vida pues llena de color, de aventuras, de hazañas, y vendió esa mentira que le creyeron hasta en el Parlamento Europeo. Un libro maravilloso, una novela sin ficción, El impostor, de Javier Cercas. ¿Qué tengo aquí? Pues esta es una novela también sin ficción excelente. Es la historia de Carlos de Negri, un periodista de los años 50 y 60 en México, que era un hombre con un talento excepcional para el periodismo, pero también un hombre profundamente corrupto, que representa, digamos, al sistema priista
en términos de eso, de la corrupción, de la manipulación. Es un libro que vale muchísimo la pena leer, de nuestro compatriota Enrique Serna. Aquí están las memorias de Orson Welles, otro libro de Serna también espléndido. En fin, pues les digo, esta es mi biblioteca. Aquí hay muchos libros de comunicación. Este es excelente, La tiranía de la comunicación, de Ignacio Ramonet. Este libro es entrañable. Es el libro en el que Roland Barthes nos cuenta su desolación, su duelo tras la muerte de su madre. Roland Barthes era homosexual, no se casó nunca, vivió siempre al lado de su madre. Y cuando ella muere, el mundo se le viene abajo. Y en este libro nos cuenta en pequeñas viñetas pues todo ese sufrimiento, todo ese dolor que significó la muerte de su madre. En fin, pues quería mostrarles mi biblioteca. De aquí me alimento para a la vez alimentar esta página de Solo por la Música. Y les digo, pues es una biblioteca que me ha tomado muchísimos años, más de 30 años, reunir. He intentado siempre que sean buenos libros, según mi opinión, libros que me importen, que me interesen, pero también libros hermosos, porque, insisto, me gustan los libros bellos. Y pues nada, solo mostrarles esta biblioteca. Desearles un buen día y pues seguimos en contacto. Hasta luego.